Hola a todos. Hoy es viernes, 17 de julio de 2026, y nuestros queridos amigos, el coronel Wilkerson y Larry Johnson, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Estamos de vuelta, gracias Wilkerson. Bien, déjame empezar por lo que ocurrió anoche. Los ataques a los puentes en Irán. Se ha confirmado que al menos 4 puentes fueron alcanzados por esos misiles. Uno de los más importantes estaba entre Bandar Abbas y Shiraz. Shiraz es otra provincia. Bandar Abbas está en el sur de Irán y Shiraz se encuentra al suroeste del país. Y aquí tenemos las imágenes de eso. Aquí están las imágenes. Y ves que el daño es enorme. Mira lo que ha pasado. Es uno de los puentes más importantes de Irán. Y aquí están los otros puentes, como puedes ver. Tenemos varias fotos y grabaciones que llegan desde Irán. Y como se ve, la guerra está afectando ya a la infraestructura. Irán ha respondido. Ayer tuvimos algunos informes que decían que el puente entre Arabia Saudí y Bahrein había sido atacado, pero no he visto ni imágenes ni videos de eso. Básicamente, los principales ataques, si miramos los objetivos iraníes, se están dirigiendo contra instalaciones militares, radares, depósitos de misiles, todo ese tipo de equipamiento militar en los países del Golfo. Pero uno de los ataques de hoy se ha confirmado: Irán, Kuwait. El Ministerio de Energía de Kuwait informó de que una de sus plantas desalinizadoras y una central eléctrica fueron alcanzadas en Kuwait. Esta es la situación. Parece que cada vez están más cerca de atacar esas infraestructuras que ahora mismo son vitales para la supervivencia en la región. Y si siguen adelante y golpean esas plantas de energía y de desalinización, eso va a ser un problema enorme para toda la zona. No tanto para Irán en lo que respecta a las plantas de desalinización, pero sí en cuanto a las plantas energéticas, porque el sur y el suroeste de Irán están sufriendo ese tipo de calor y las temperaturas son muy altas en esas regiones. Adelante, coronel. ¿Cómo ve usted la situación ahora mismo? Go ahead, Colonel. How do you see the situation right now? Creo que seguimos en el mismo barco en el que hemos estado todo el tiempo. Y diría que se está hundiendo más, si esa es la metáfora adecuada. En otras palabras, va a hundirse. Y creo que el asunto de Larry, que aparecerá más adelante, el tema de la Rush, lo resumía muy bien en el correo que me enviaron. ¿Estamos preparados para lo que vamos a hacer? Porque si seguimos por este camino, y me da igual lo precisas que sean nuestras bombas contra puentes y demás, casi parece que el general Ken Carglass tuvo fuerza en el cansarse de caer un gran persecución. Nadie lo duda. Pero Irán también puede hacerlo. Y si pasan a lo que yo llamo objetivos económicos en la región, entonces, como predecía ese grupo de la Rush, vamos a estar en un serio problema en lo que respecta a la economía global. Y va a afectar a todas las categorías de esa economía, a todo lo que dependa de lo que hagan en esa zona si empiezan a atacar ese tipo de objetivos. Y sinceramente creo que no hay ninguna razón por la que, en sentido militar o estratégico, no hagan hacerlo. Al mismo nivel quiero decir que, en mi opinión, la postura de Estados Unidos ha sido desde el principio. Ha sido así desde que negociamos un memorando de entendimiento que iba en nuestra contra, totalmente en nuestra contra, y luego salimos de él retrasándolo hasta después del funeral, en lo que se refiere a completarlo o seguir adelante con él. Desde entonces no hemos dejado de perder. Si seguimos y forzamos a los iraníes a tomar una gran decisión, como abandonar el Tratado de No Proliferación, construir un arma nuclear o revelar la que ya tengan, o algo por el estilo, o incluso algo tan dramático, yo diría que aún más grave para el mundo,
Que ataquen ese otro nivel de objetivos, eso sí sería realmente desestabilizador a nivel global. No solo habríamos perdido nosotros, habría perdido el mundo. Y eso es justo lo que estamos provocando ahora. Eso es lo que, en mi opinión, estamos tentando a que hagan los iraníes. Larry, participa tú también. La última vez que hablamos fue anoche, pero no teníamos mucha información sobre los objetivos. Ahora parece que la cosa va en serio, e Irán lo entiende perfectamente. Por cierto. Baidu. Beidou. By base 4. Sabía que se refería. Volvemos a la guerra de 12 días, y toda esta información nos la facilita Kevin Wamsley de Inside China Business, que por cierto, hace un trabajo excelente. Yo no tenía ni idea de que esto fuera así. Los iraníes dependían del GPS para dirigir sus misiles durante la guerra de 12 días. Y claro, resulta que ese sistema GPS está bajo control de Estados Unidos. Los estadounidenses tienen una puerta trasera que les permite falsificar ubicaciones geográficas. Así que, si programas Cecil para que te impacte, digamos, de no-fos, esos smines, el extremo desvía y lo manda fuera de la ciudad. Y por eso los iraníes tuvieron problemas de precisión durante la guerra de 12 días. Los chinos, en cambio, supongo que esto se remonta a 1993, y de nuevo, es otro ejemplo de la ley de las consecuencias no previstas. Estados Unidos detuvo a un barco chino porque la CIA afirmaba que transportaba armas químicas o algo así, y básicamente cortaron el acceso al GPS para que el buque no pudiera moverse. Al final se resolvió. Resultó que la CIA se había equivocado. Vaya sorpresa. Eso nunca pasa, ¿verdad? Y los chinos pensaron, necesitamos un sistema alternativo, y se pusieron a construir el Beidou. Y de hecho, es invasor BS. Van ya por, digamos, su tercera generación. Tienen más satélites, y desde el 28 de febrero, Irán empezó a usar Beidou. Por eso sus ataques han sido tan precisos. Y Estados Unidos ha tenido uno de esos momentos de, vaya, estamos en problemas, al darse cuenta de que ya no podía interferir ni manipular. Ahora bien, los objetivos tácticos de Irán son mucho más fáciles de alcanzar que los de Estados Unidos. Los objetivos tácticos de Estados Unidos son reducir la capacidad de Irán para lanzar drones y misiles contra los barcos. Pues bien, me imagino que entre Bandar Lenge, creo que se llama así, que está al norte de la isla de Qeshm, y hasta Sirik, hay unos 320 kilómetros aproximadamente. Me imagino que hay al menos 1000 puntos de lanzamiento a lo largo de esa costa, así que la tarea de Estados Unidos de intentar eliminar todos esos objetivos es complicada. Volaron esos puentes para intentar interrumpir el apoyo logístico hacia las zonas costeras, y eso puede tener algún efecto. Pero todo lo que Irán tiene que hacer es destrozar 9 bases en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos y las 2 bases aéreas en Jordania. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Las están atacando con precisión. Están destruyendo almacenes, depósitos de suministros. Vi una noticia de última hora que decía que el dron Triton, que cuesta unos $250 millones, imagínate eso, estaba basado en Jordania y lo retiraron hacia Chipre o Italia, a la base aérea estadounidense que hay allí. Así que todo lo que Irán tiene que hacer es seguir destruyendo esas bases estadounidenses. No me estimemos. Destruye eso. Y de repente, Estados Unidos deja de tener presencia en Oriente Medio. Tienen que irse a Israel. Y fíjate en lo que intentó hacer Israel el otro día. El ministro de Transporte dijo, sacad vuestros KC-135 de aquí. ¿Por qué? Porque los convierte en un blanco enorme.
Ahora bien, fue Bibi Netanyahu quien lo revirtió el miércoles. Pero el hecho de que alguien en el gobierno israelí dijera, sacad los KC-135 de aquí, muestra hacia dónde va esto. Estados Unidos se va a ver obligado a replegarse a bases dentro de Israel. Y en ese momento, Irán empezará a atacar esas bases. Y creo que si esto sigue por este camino, en algún momento veremos ataques dentro de Israel que incluirán la destrucción de la instalación nuclear de Dimona. Así que hacia eso nos dirigimos. ¿Qué objetivo tan tentador sería eso al final para que Irán anunciara que tiene un arma nuclear, Estados Unidos e Israel, de un solo golpe? Sabes, no recuerdo quién fue en la legislatura que hace un par de semanas dijo algo así como, mira, si Estados Unidos nos ataca, bueno, pues ahora los han atacado. Vamos a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, vamos a revisar nuestra doctrina nuclear. Claro, cuando tu doctrina actual es no construir nada, una revisión significa que vas a construir algo. Y además iban a retirarse del TNP, el Tratado de No Proliferación. Así que sí, si el objetivo de Estados Unidos con todo esto era evitar que Irán con una bomba nuclear, han hecho todo lo posible por motivarlos a conseguirla. Ahí lo tienes. Carol, viendo la forma en que Irán está luchando estratégicamente, ¿crees que lo que acaba de mencionar Larry podría funcionar para Irán? Pero, desde tu punto de vista, cuando miras a Israel, lo que está haciendo Israel es reconstruir una especie de bases militares en la parte sur del Líbano. Hace solo unos momentos hubo algunos informes. Hemos sabido que en el sur del Líbano, en una localidad, en la ciudad de Qiam, dicen que han destruido toda la ciudad y que están construyendo allí una base militar. Ese es el plan por parte de Israel. Pero en el centro, básicamente están dividiendo las fuerzas. Una es Israel en el sur del Líbano y la otra son los Estados Unidos en Oriente Medio, luchando contra Irán. ¿Cómo ves la estrategia de los iraníes a medida que pasa el tiempo? Están centrados sobre todo en las bases militares y los radares de la región. Pero, ¿hasta qué punto su preocupación tiene que ver con el caso del Líbano? ¿Cómo ves tú el papel del Líbano en sus cálculos? Creo que, básicamente, lo que está ocurriendo del lado de Israel y de Estados Unidos es en esencia algo táctico. En cambio, lo que está ocurriendo del lado de Irán es fundamentalmente estratégico. Y vuelvo a aquel titular de Haaretz que decía que todo lo que Irán tenía que hacer para no perder o para ganar era simplemente no perder, mientras que Estados Unidos y Bibi tenían que ganar de forma espectacular. Y lo que sabemos, y que se nos echó en cara con este memorando de entendimiento, especialmente en el párrafo 5, es que cuando ves lo que cedimos ahí, entiendes hasta qué punto estábamos desesperados y por qué cancelamos cualquier negociación posterior. Porque eso suponía darle la vuelta a todo lo que era fundamental en la estrategia de Irán, al menos a la mitad, porque creo que todo gira en torno a su programa nuclear. Por un lado, eso representa un 50%. Por otro, está el estrecho de Hormuz, y como ha dicho Larry, quizá también el Mar Rojo. Esas son ventajas estratégicas para Irán frente a las que no podemos hacer nada desde el punto de vista táctico. No me importa cuántas bombas lancemos, ni de que seamos. Nintzamara sociales barreras estratégicas para Irán. A menos que estemos dispuestos a poner 2 o 3 millones de soldados sobre el terreno, recorrer el país de un extremo a otro, perder 200 o 300 mil de esos soldados, gastar 2 o 3 billones de dólares y pasar 10 años para que al final aquello se parezca a Afganistán, o quizá un poco mejor. Esa es la única forma de hacerlo. No estamos preparados para eso. No somos capaces de hacerlo. Así que todo lo que Irán tiene que hacer es resistir. Eso es todo lo que necesitan. Y esas maniobras en Líbano, en Siria, o presionar a Turquía o lo que sea, no tienen ninguna relevancia frente a la ventaja que tiene Irán. Y ni siquiera he mencionado a Rusia y a China, sobre todo a esta última, que están de su lado
y lo han demostrado de forma concluyente. And having demonstrated that conclusively now. Yeah, let me add to that because Déjame añadir algo a eso, porque aunque China y Pakistán acaban de pedir el regreso de las negociaciones, lo que confirma lo que Pepe Escobar y yo llevamos tiempo contando, que los pakistaníes están desempeñando un papel clave intentando reactivar o mantener vivas esas conversaciones, lo están haciendo a instancias de China. Por un lado, China, en términos económicos, está sufriendo un poco por lo que está ocurriendo con el cierre del estrecho de Hormuz. Por otro lado, lo que estamos viendo con Estados Unidos y las municiones que está disparando, bueno, ya sabes, siempre cito a Ambrose Bierce. Él decía que la guerra era la forma que tenía Dios de enseñar geografía a los estadounidenses. Bueno, solo añadiré algo más. Te enseña muchas otras cosas, sobre el petróleo, sobre el suministro de misiles de Estados Unidos. Y claro, seguía oyendo que decían, están lanzando HIMARS. Pero no lanzan HIMARS. El HIMARS es el lanzador. Entonces, ¿qué es lo que lanza el HIMARS? Pues tiene 3 tipos de misiles que puede disparar. Uno de ellos es el sistema de cohetes guiados de lanzamiento múltiple, que alcanza unos 30 kilómetros. Así que olvídalo, no están usando ese. Luego tienen los ATACMS, pero el problema con los ataques es que también tienen un alcance limitado, de unos 300 kilómetros. Así que les queda algo que se llama el misil de ataque de precisión. Llega a unos 500 kilómetros. Potente, sí, pero Lockheed Martin solo ha fabricado 56. Así que ya sabes, si están lanzando 8 al día, se les acabarán en una semana. Así que eso nos deja con el Tomahawk. Bueno, se nos están acabando. Lo mismo pasa con el JASSM, ya sabes, el misil de ataque conjunto aire-superficie, creo que así se llama. También es un misil de crucero que se lanza desde un avión. Y lo mismo ocurre con los HARMs, los misiles HARM. Si lo miras desde el punto de vista de China, pensarías, ajá, cada día Estados Unidos lanza un misil contra una posición iraní, haciendo explotar un poco de arena en el desierto. Eso es un misil menos que Estados Unidos podría disparar contra nosotros. Y creo que los chinos, en el fondo, están más que encantados de ver a Estados Unidos golpeándose a sí mismo hasta el agotamiento intentando derrotar a Irán. Y ese es uno de los otros factores que están en juego aquí. El viejo dicho confuciano dice, cuando tu enemigo se está derrotando a sí mismo, déjalo en paz, sí. O podrías añadir a eso, el comunismo chino con características capitalistas. Añade un poco cuando puedas. Coronel, hemos sabido que Estados Unidos está enviando más F-16 a la región, al Oriente Medio. Y el general Keane dio una entrevista hace unas horas en Fox News. Dice que lo que está haciendo Estados Unidos es la Operación Libertad, la misma operación que intentaron usar antes. Y aquí está su argumento. Estamos ejecutando el Proyecto Libertad. Recordad que ese era el plan para abrir el estrecho de Hormuz el 4 de mayo. En aquel momento, el plan estaba previsto para durar unas 2 semanas. Era un plan muy completo y lo estamos llevando a cabo. No lo estamos nombrando oficialmente, pero es un hecho. Ese plan tiene como objetivo asegurar el estrecho, despejarlo y también proteger la navegación. Lo que estáis viendo es, primero, el esfuerzo por eliminar todos los medios que tienen para interferir con el tráfico marítimo. Misiles, drones, lanchas rápidas. Y también todo lo que lo apoya o lo hace posible, como el mando y control, los sensores, los radares y la infraestructura logística que lo sostiene. Y además estamos atacando la capacidad de Irán para responder contra los estados del Golfo, las bases estadounidenses o Israel, si deciden hacerlo. Y eso incluye misiles balísticos, sistemas de lanzamiento y también almacenes e inventarios de drones. Tomar y aislar el estrecho de Hormuz siempre formó parte del plan.
Por eso se están destruyendo puentes. No queremos que puedan entrar, reforzarse logísticamente y empezar a recuperar las capacidades que les quitamos. Así que no hay nada nuevo en esto. Simplemente nunca vimos que el Proyecto Libertad se ejecutara por completo. Recuerda que se detuvo en la hora 36, algo escandaloso si lo recuerdas, por parte de Arabia Saudí, que no nos permitió despegar desde su base aérea, ni usar su espacio aéreo, y además nos presionó para detener la operación. Así que esto lleva su tiempo. Hay que hacerlo bien. Y esperemos que esta vez podamos completarlo y hacerlo bien. Y hay algo que tenemos que tener muy presente. Para Irán, el estrecho de Hormuz es un activo estratégico. Pase lo que pase aquí, seguirán queriendo arrebatárnoslo porque es su prioridad número uno. No tienen capacidad nuclear, ni están cerca de desarrollar un arma ahora mismo. Este es su principal activo estratégico. Les da influencia sobre los estados del Golfo y sobre toda la región, y realmente quieren tener cierto control ahí, y están dispuestos a luchar contra nosotros por ello. Por eso tenemos que quitárselo y evitar que vuelvan a tener bajo su control nunca más. Yeah. Sí, Let's finish this operation. vamos a terminar esta operación, la última parte, Cal. Él mencionó muchos puntos cuando se trata de... Didn't he? He covered the boardwalk. Everything. ¿Verdad que sí? Lo cubrió todo, el paseo marítimo, todo. Quería soltarlo todo, poner toda esa basura sobre la mesa, toda esa basura que hemos creado y que ha dado a Irán la pieza clave para manejar la situación. Pero el mayor error que está cometiendo, creo yo, es que no entiende la geografía con la que estamos tratando. No entiende a la gente con la que estamos tratando. No entiende la resistencia ni la determinación de la gente con la que estamos tratando. Él piensa que estamos tratando con, bueno, a ver, ¿a quién hemos derrotado en los últimos 50 años? Piénsalo un momento. La última guerra que realmente ganamos fue la primera del Golfo, y ha sido la única desde 1945. Así que lo que tenemos es una reputación de derrotas, no de victorias. Y ese hombre, en mi opinión, acaba de mostrar la actitud y las palabras que acompañan precisamente a esa forma de pensar. Estamos a la defensiva y vamos a seguir estándolo. Ni siquiera habló del Mar Rojo, ni siquiera mencionó lo que está pasando allí o lo que podría pasar. No habló de cómo estamos perdiendo a todos nuestros aliados en la región, ni de que no vamos a recuperarlos. Tampoco habló de lo que comentaba Larry, sobre el hecho de que, por lo que estoy oyendo, China debería estar celebrándolo en las calles, porque estamos gastando municiones críticas a un ritmo imposible de reponer en un plazo razonable. Así que lo único que hacemos es agravar nuestro propio peligro. Y este general está ahí diciendo, profundicemos un poco más, una bomba más, otro ataque más, otro misil menos. Ah, por cierto, me pregunto cuántos misiles les quedarán. Me pregunto cuántos misiles más pueden seguir fabricando bajo tierra. Me pregunto cuántas veces más tendremos que ver esos misiles en acción antes de entender realmente qué tienen y de qué son capaces. Y me pregunto cuándo empezarán a usar esos misiles contra objetivos como Ras Tanura y quizá contra ese 12% del petróleo que sale de la región del Golfo y todo lo que está relacionado con ello. Y también me pregunto cuándo vamos a hablar de las cosas de las que Trump debería haber hablado en su discurso de anoche, pero no lo hizo. Como el hecho de que no vamos a tener diésel, no tenemos fertilizantes, los agricultores no están plantando sus cosechas. Quiero decir, esto es algo grave y lo estamos ignorando por completo. Y ese general lo ignora totalmente, como si no tuviera otra cosa en la cabeza que los F-16 soltando bombas. Sí, es tan miope. O bueno, hay un fenómeno, como cuando enseño sobre armas de fuego y defensa con pistola. Si alguien se mete en un tiroteo, le pasa lo que se llama visión de túnel. Se concentra tanto en lo que tiene delante, en el objetivo al que dispara, que pierde la perspectiva de lo que ocurre a su alrededor.
Y eso es exactamente lo que estamos viendo con el general Keane y con los asesores que rodean a Trump, como Stephen Miller y otros. Están tan obsesionados con la idea de que pueden reducir la capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz, que ni siquiera se detienen a pensar, vale, ¿cuántos misiles Tomahawk tenemos realmente? How many Tomahawk missiles do we actually have? I think right now the total inventory global. Mira, creo que ahora mismo el inventario total a nivel mundial es de unas 2.500 unidades. Y la gente dice, bueno, pero si acabas de decir que solo hay 1.000 objetivos, entonces usamos una para cada uno y listo. Excepto que lo que se nos olvida es que el Indo-PACOM, el mando estadounidense para el Pacífico, antes se llamaba PACOM, Mando del Pacífico, tiene que disponer de un número determinado de misiles Tomahawk para cumplir sus misiones. Y lo mismo pasa con los JASM. El EUCOM, el mando europeo, igual. Así que cuando repartes lo que debería asignarse a cada uno de esos mandos, de repente te das cuenta de que ya hemos superado el umbral crítico. En otras palabras, una vez que empezamos a usar ese material y no podemos reemplazarlo, por una combinación de razones, los chinos controlan los minerales de tierras raras necesarios para los imanes que van en los sistemas de guiado de precisión de cada uno de esos misiles. Ahora mismo es como si nos hubiéramos cortado las muñecas y estuviéramos desangrándonos, y no nos damos cuenta o no le estamos prestando atención. Y además, se olvidan de la profundidad de recursos que tienen los iraníes. Keane tenía razón en eso. Dijo sí, los drones de superficie, los drones submarinos, los misiles de defensa costera, los misiles balísticos de corto alcance, las lanchas rápidas, todo eso. Pero se olvidó de mencionar las minas. Sabes, en algún momento, Irán puede decir, a la porra, vamos a minar el estrecho de Omán. Y pueden decir, vamos a minar todo el maldito estrecho, para que nadie salga de allí hasta que se cumplan nuestras exigencias. Y para reforzar lo que decía el coronel Wilkerson sobre la escasez, el petróleo que sale del Golfo Pérsico es lo que se conoce como crudo agrio. Es sobre todo crudo agrio, lo que significa que tiene un alto contenido de azufre. Ese tipo de petróleo se usa en las refinerías de la zona que producen diésel y combustible de aviación, y necesitan precisamente ese tipo de crudo. Así que es un problema tanto de refinerías como de suministro de petróleo. Pero, en resumen, ahora mismo tenemos una escasez global de diésel y de combustible de aviación. Y esa escasez solo va a empeorar con cada semana que pase. Y hasta que el estrecho de Hormuz no esté abierto, y digamos que una vez que lo abran y el petróleo vuelva a fluir como antes, estamos hablando de al menos 2 meses, quizá 3, antes de volver a un nivel en el que realmente puedan empezar a reponer el suministro. Así que lo que estoy diciendo es que ahora mismo estamos en julio, casi a finales de julio. Luego vienen agosto, septiembre y octubre. Si las cosas se arreglaran hoy, no podríamos ni siquiera esperar volver a la normalidad hasta noviembre. Y ese es uno de los grandes problemas que están ignorando. Y creo que esa es una de las razones por las que parece que han acelerado las cosas. Porque están empezando a darse cuenta de que parte de ese trasfondo existe y que una parte de él es realmente, pero realmente perjudicial, sobre todo para sus intereses de ser reelegidos en noviembre. Me preguntaba hasta qué punto lo que está pasando ahora tiene que ver con la política interna o con las dinámicas dentro de Estados Unidos. Porque sabemos que J.D. Vance está haciendo todo lo posible desesperadamente para posicionarse de cara a 2028. Eso es distinto. Pero en cuanto a la administración Trump, ¿qué están ganando con esto? ¿Y cómo les va a ayudar en las elecciones de mitad de mandato? No creo que eso les vaya a ayudar en absoluto. Creo que están en serios problemas. Da igual desde qué ángulo lo mires. Solo hay que fijarse en lo que acaba de pasar, algo que ni siquiera pensé que pudiera ocurrir con esta administración.
Varias cadenas de televisión importantes se negaron a emitir su discurso anoche, y otras mostraron escepticismo, incluso lo mencionaron durante o después de la emisión. Estamos hablando de un hombre que está perdiendo el control de la situación interna, y, como consecuencia, su partido también está perdiendo el control de la situación interna. ¿Qué fue? Unos 100 diputados o así votaron en contra de enviar más ayuda a Israel. Quiero decir, no salió adelante, no formaron mayoría, ni consiguieron que prosperara, pero aún así es un indicio. Y es un indicio del problema que van a tener en noviembre, y no creo que sepan cómo afrontarlo. Me preocupa que puedan intentar resolverlo por la fuerza, y eso sería una auténtica tragedia para nosotros, creo. Podría incluso llevar a una guerra civil. Pero sí pienso que están preocupados, muy preocupados, por si van a ser capaces o no de mantener el poder. No me refiero necesariamente a Trump, me refiero a todo su entorno, porque de eso estamos hablando. Hablamos de todo ese grupo que ha disfrutado de un poder tan desmedido durante tanto tiempo y quieren seguir así, quieren mantenerlo. Creo que van a tener serios, muy serios problemas políticos para conseguirlo, y esto solo refuerza lo que decía Larry. Básicamente, Putin ha dejado de exportar diésel fuera de Rusia. Nos encontramos ante una situación en la que creo que el mercado del diésel va a ponerse muy complicado en este país dentro de unos 30 a 45 días. Creo que vamos a tener camioneros y también a otros que necesitan ese diésel, representando una oposición. Y la mayoría de esa gente probablemente no debería decir esto, pero muchos de ellos son seguramente firmes seguidores de MAGA. Pues bien, después de eso ya no lo serán. Así que estamos viendo cómo se desintegra la situación política interna de Donald Trump, algo que se reflejó claramente en la cobertura de sus declaraciones anoche. Y además, estamos viendo, y ni siquiera hemos hablado de esto todavía, el caso de Ucrania. Ucrania se encuentra en un momento crítico, probablemente durante el próximo año, seguro, pero quizá incluso antes. Si vemos un movimiento ruso que sea rápido y contundente y que acabe por completo con las posibilidades de Ucrania, salvo quizá la guerra de guerrillas. Y luego estamos viendo una Europa en estado de muerte cerebral, que dice que va a hacer tantas cosas, pero realmente las va a hacer. ¿Vamos a tener a Ucrania en la OTAN, por extensión? Quiero decir, incluso los polacos ahora mismo están revisando, incluso los polacos, Varsovia está revisando su relación con Ucrania, revisándola seriamente, como bien debería hacerlo. Si juntamos estos dos escenarios, puedo ver un problema real, importante, casi existencial, para Estados Unidos en los próximos 12 meses. Uno en Europa y otro en el suroeste de Asia. Y nuestros enemigos, los que sean, se están riendo de todo esto. No solo porque nos estamos quedando sin municiones esenciales, sino porque hemos demostrado lo poco lúcidos que estamos y cómo este liderazgo es incapaz de gestionar estas crisis. Y son crisis, son crisis. Mira, hay que fijarse en qué demonios estaba haciendo Trump en ese discurso del jueves por la noche. Básicamente, fue casi una declaración de guerra a China. Ahora bien, llevo ya bastante tiempo escribiendo, 6 años después, que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Donald Trump. Pero no fue por culpa de los chinos, ni de los rusos, ni de los venezolanos, ni de toda esa basura. Se hizo a la antigua usanza. Las papeletas se imprimieron en Long Island, en Nueva Jersey, y lo sé porque mi socio ha entrevistado a todos los trabajadores de correos que participaron. Ha identificado el lugar donde se imprimieron. El tipo que las imprimía tenía condenas por blanqueo de dinero. Pero imprimieron todas esas papeletas, las enviaron, las distribuyeron y las metieron en las urnas. Así fue como se robó esa maldita elección. Y en lugar de que Trump hiciera algo al respecto, está culpando a los chinos. Y si uno vuelve atrás y mira lo que dijo, no ofreció ni una sola prueba. Exactamente, ni una.
Nada que dijera, bueno, puede que los chinos hayan hackeado los registros de votación. Y entonces, ¿qué votaron? No tenemos ninguna evidencia de eso. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué demonios está haciendo este tipo? Aún no he visto el comunicado chino, pero sospecho que no será algo del tipo, acogemos con satisfacción las declaraciones del presidente. No, creo que va a ser una crítica durísima, una especie de demolición de Trump. Así que, en lugar de centrarse en cómo podríamos tener una mejor relación con China, lo que hemos hecho es enviar un mensaje. China, en cuanto terminemos de que Irán nos dé una paliza, iremos a que nos la deis vosotros. Ese es el mensaje. That's the message. And I would just add to that, as Anatol Y yo añadiría a eso que Anatol Lieven publicó ayer, creo que fue ayer, un artículo en Quincy. has just Andrei Malachenko acaba de sacar otro en The Economist, nada menos, porque The Economist tuvo que criticarle en la introducción del propio artículo, ya que han estado completamente fuera de la realidad en su apoyo a lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. Malachenko salió diciendo algo parecido a lo que decía George H.W. Bush y la gente que le rodeaba al final de la Guerra Fría, que tenemos que volver a hablar de las mismas cosas de entonces. Y es alguien que se está arriesgando un poco al decirlo. Es, por así decirlo, uno de los oligarcas más sensatos, una de las mejores mentes económicas. better oligarchs, if you will, better economic minds. And he's coming out not because, as the Economist, Y está saliendo a hablar, no porque, como insinuó The Economist, quiera señalar al traidor que es Putin. Está saliendo a decir, en esencia, que tenemos que volver a aquel momento. Tenemos que volver a tratarnos de nuevo de una forma decente. No de manera amistosa, sino en una base capitalista que funcione. De eso está escribiendo. Eso es lo que está diciendo. That's what he's writing about. Esta es la última oportunidad, amigos. La última oportunidad de tender la mano y aprovecharla, de no convertir Anchorage en una farsa, sino en un esfuerzo diplomático real y de volver con el tiempo a algún tipo de relación decente con Moscú. Si no, nosotros también iremos por ese camino. Y ese camino está lleno de posibilidades nucleares, además de las de Asia Sudoccidental. Paved with nuclear possibilities as well as Southwest Asia. Larry Axios reported that the United States can Larry Axios informó que Estados Unidos podría ampliar sus objetivos, avanzando más hacia la zona central de Irán y atacando básicamente su infraestructura. Y ahora hemos sabido que en Kuwait han empezado a racionar el consumo de electricidad en todo el país, después de que los ataques iraníes alcanzaran una de sus principales plantas de energía. Donald Trump dijo que Irán está perdiendo de forma muy clara y que nosotros tenemos todas las cartas en la mano. Y esa es la situación. Por otro lado, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, justo unos momentos antes de entrar en directo, el comandante de su marina advirtió a Estados Unidos de que a medida que los estadounidenses se acercan cada vez más a Irán, se aproxima la hora cero para operaciones contra las unidades navales del CENTCOM en las aguas de la región. Y bueno, parece que están moviendo más de esas armas. No lo sé, esos portaaviones. Hay 2 en la zona. Y van a utilizarlos. Van a acercarse más a Irán, a sus fronteras. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Get closer to the Iranian borders. What is your understanding of that? Well, if they get closer to the shore of Iran, they're going to get hit. Bueno, si se acercan a la costa de Irán, van a ser atacados. Y eso ya sabes, Irán les está advirtiendo ahora mismo. Creo que una parte grande y cada vez mayor de los ataques con misiles proviene de aviones embarcados en portaaviones. Y los ataques que Irán está llevando a cabo contra Muwafaq al-Salti y la base aérea del Príncipe Hassan en Jordania son en realidad el principal punto de operaciones aéreas de combate de Estados Unidos. Por lo visto, han usado al-Udeid para las operaciones de reabastecimiento en vuelo con los KC-135. Pero, hasta donde yo sé, Estados Unidos no ha desplegado sus aviones de combate hacia adelante, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, en Al-Dhafra, ni en Al-Udeid, en Qatar, ni en Al-Isa, en Bahrein, ni en Ali Salman, en Kuwait. In Kuwait. And again, from Iran's standpoint, Y de nuevo, desde el punto de vista de Irán, van a seguir golpeando cada día. Atacarán si Estados Unidos continúa con esos bombardeos más hacia el interior y empieza a ir contra la infraestructura civil.
Irán va a destruir la infraestructura civil en Kuwait y en Bahrein. Esos lugares se volverán inhabitables. Ya atacaron el puente ayer. Sabes, Estados Unidos bombardeó los puentes en Irán e Irán respondió de inmediato atacando el puente que une Arabia Saudí con Bahrein. No hay informes sobre el alcance de los daños. También se dice que los iraníes atacaron un campamento de operaciones especiales de Estados Unidos en Al-Tanf, en Siria, y que destruyeron parte del equipo, causando la muerte de personal militar estadounidense. American military personnel. There's been no confirming reports out of that from the Pentagon. No hay informes confirmados sobre eso por parte del Pentágono. Pero yo diría que en el fondo, Irán tiene la iniciativa estratégica frente a Estados Unidos, simplemente porque tiene menos objetivos que puedan ser atacados. Y con cada uno de esos ataques, están consiguiendo, de hecho, expulsar a Estados Unidos del Golfo. Al hacer que esas bases sean inhabitables, Estados Unidos no puede simplemente volver a enviar personal allí de la noche a la mañana. No, van a tener que gastar mucho dinero, quizá para modernizarlas. Y no está claro que Estados Unidos esté dispuesto a hacerlo. Así que ahora mismo, el foco de Irán está ahí. Pero no me sorprendería que empezaran a aumentar los ataques contra los grupos de portaaviones, en primer lugar. Pero tampoco pueden descartar, diría yo, que en las próximas 2 semanas, y esto lo digo basándome en lo que me contó un amigo que estuvo en Teherán para el funeral, y también en Mashhad, en el funeral de Ali Khamenei, altos funcionarios iraníes le están diciendo que van a dar una gran sorpresa a Occidente dentro de un par de semanas. Una de esas sorpresas podría ser, tenemos una bomba nuclear. Y entonces habría que replantearse las cosas, porque si seguís atacándonos, la usaremos, algo así. Eso haría que todo el mundo se detuviera. Y sé que la idea general es, bueno, si Irán hiciera eso, Israel simplemente atacaría a Irán con una bomba nuclear. No tan rápido. Porque en ese punto, Israel tiene que tener en cuenta que ellos también tienen una bomba. Sí, podríamos golpearles y destruir Teherán, pero ellos podrían golpearnos y destruir Haifa. Y si destruyes Tel Aviv y Haifa, no hay Erez. Sí, ¿ves cómo estamos llevando esto, Nima? ¿Ves cómo lo estamos empujando una y otra vez, sin parar? Igual que en Ucrania, lo estamos empujando a nuestra propia ruina. Sí, parece que Israel está contento con la situación actual, porque no está recibiendo ataques. De algún modo, se sienten bastante cómodos en la parte sur del Líbano. Sí, Bibi también se siente bien, porque va a perder. Está intentando desesperadamente crear leyes que lo protejan a él y a su esposa para el resto de sus vidas. Y si gana Eisenkot, o cualquiera de ese grupo, la situación será más o menos la misma, pero ellos estarán igual de desesperados. Igual de desesperados. Dices que están construyendo instalaciones en Líbano para impedir lo que pueda venir más adelante. Bueno, y si lo que viene es justo lo que Larry acaba de sugerir, ¿de qué te va a servir entonces Líbano? Carl, las defensas aéreas en los países del Golfo muestran, de alguna manera, que les faltan interceptores. No tienen tantos sistemas Patriot. Por cierto, no he visto muchas intercepciones con esos sistemas, con esas defensas aéreas. ¿Crees que pasaría lo mismo en el caso de Israel? Supongo que la principal razón por la que Estados Unidos decidió firmar el memorando de entendimiento fue precisamente por sus capacidades defensivas en lo que respecta a Israel. Porque, como mencionaste, atacaron Dimona en los últimos días de la Guerra de los 40 días. Así que, si no eres capaz de defender a Israel, ¿cuál sería la solución? ¿Publicar algún tipo de memorando como documento de referencia y luego volver a la guerra diciendo que Israel no forma parte del conflicto? Ahora mismo, la guerra es entre Estados Unidos e Irán, y los países del Golfo son el campo de batalla. I think that's a non-starter.
Creo que eso no tiene ningún recorrido. Creo que Irán sabe perfectamente con quién es la guerra. Irán sabe quiénes son los antagonistas del otro lado. Irán sabe lo que dijo el ministro de Exteriores de Omán otra vez por segunda vez. El problema en la región del Golfo no es Irán. El problema es Israel. Lo dijo en inglés otra vez. No creo que se puedan separar las dos cosas. Estamos unidos de forma inseparable y ellos están en contra de ambos. Y estamos olvidando la situación que originó todo esto, los palestinos. Por eso los hutíes siguen implicados. Al menos así lo interpreto yo. Y hasta cierto punto, el único defensor de los palestinos en todo el planeta que está haciendo algo concreto es Irán. Casi nos hemos olvidado de eso. Los palestinos han vuelto. Ya sabes, esos 300.000 que están enterrados bajo los escombros, casi lo hemos olvidado, que por supuesto es justo lo que muchos de los nuestros pretendían. Pero no creo que vaya a funcionar así. De verdad, no creo que vaya a funcionar así. No puedes exterminar, no puedes cometer un genocidio de estas proporciones sin que algo te acabe devolviendo el golpe. Y ahora mismo, Irán es el que está devolviendo y puede que da la existencia para él. Sí, parece que toda la agenda consiste en debilitar militarmente a Irán, y no sé hasta qué punto pueden llegar en esa dirección. Que yo sepa, no están recibiendo. ¿A quién te refieres? ¿Te refieres a Estados Unidos? Estados Unidos, Israel. Israel siente enorme parte de la guerra, así que Estados Unidos es quien se está librando la guerra. Veo. Pueden reducir el poder de Irán, su poder estratégico en la región, enfrentándose a Irán y utilizando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Ahora mismo, al menos por el momento, ellos no son el objetivo de los misiles iraníes. Sí, es un matter no alabits. Es el strano en Waisit. Podría ser. Coronel, cuando usted observa a Irán hoy, y en lo que respecta al estrecho de Hormuz, ¿realmente cree que Estados Unidos va a obligar, o que tiene la capacidad militar para obligar a Irán a adoptar una posición que le haga ignorar el estrecho de Hormuz? Yo no lo veo así. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo tampoco lo veo. Simplemente no lo veo. La geografía tiene su propia fuerza, y en este caso la geografía tiene mucha fuerza. La geografía está del lado de Irán. Y luego llega la segunda pregunta. ¿De qué va todo eso? Donald Trump está intentando sobrevivir. Él empezó todo esto. Recordadlo, fue él quien lo empezó. Irán no empezó esto, lo empezó él, claramente lo empezó él, y es él quien lo ha seguido alimentando. Es él quien ha violado todos los protocolos diplomáticos que existen. Es él quien ha hecho trampas, quien ha mentido, robado y presumido de ello. Es él quien ha hecho todo esto. Es el responsable, y no le gusta, porque eso le está volviendo en su contra y al final, creo que llevará a su caída política. En fin, eso es lo que estamos viendo. ¿Tú crees que podrá sobrevivir de alguna manera, de algún modo, de alguna forma que le permita ser reelegido, salvo por fuerza mayor en noviembre, si entramos en una recesión o incluso en una depresión global? Yo no lo creo, de verdad que no. No veo a nadie en el horizonte que pueda sustituirle. Ese es el déficit que tenemos ahora mismo, Nima, en este imperio. No tenemos liderazgo político a la vista y desde luego tampoco lo tenemos en el poder. Sí. Larry, cuando hablamos de Arabia Saudí, Irán no los atacó. Atacó a todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo, excepto Arabia Saudí. ¿Y qué está pasando? Lo dejo para el final.
I think a combination of, Bueno, creo que hemos visto una combinación de, digamos, un comportamiento bastante extraño por parte de los saudíes esta semana. Así que pensemos estratégicamente. Ponte en el lugar del gobernante de Arabia Saudí, Nima. De hecho, creo que tú lo harías mejor que MBS, pero eso es otro tema. Entonces dices, vale, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos ahora mismo en Arabia Saudí? Necesitamos que el petróleo siga fluyendo. Tenemos un poco saliendo por el Mar Rojo, así que tenemos que mantener ese oleoducto, el de Yanbu, abierto, funcionando, con los barcos cargándose de crudo y ese petróleo saliendo. Eso al menos nos da algo de flujo de caja por ahora. Y aquí viene mi jugada brillante. Vamos a lanzar un ataque contra los hutíes y luego ellos van a contraatacar y probablemente destruyan Yanbu, de modo que no podamos enviar más petróleo. Y así nos quedaríamos sin poder exportar nada. Es genial, vamos a hacerlo, chicos. Exactamente eso fue lo que hicieron. Y bueno, los hutíes respondieron de inmediato. Atacaron al menos un aeródromo, quizá dos, y amenazaron diciendo, vamos a destruir Yanbu. Por lo que tengo entendido, Asim Munir, el jefe del ejército de Pakistán, que mantiene un contacto muy estrecho con los saudíes, básicamente llamó a MBS y le dijo, ¿pero qué demonios estás haciendo? Deja de hacer el idiota. Para allá. Y luego Pakistán reiteró que apoyaría a su aliado, que estaría con los saudíes y los protegería. Pero en el fondo, lo que le dijeron a Arabia Saudí fue, retírate. Y los saudíes lo han hecho. Ahora mismo vemos que, sea lo que fuera que pretendían en ese momento, removieron el avispero y los yemeníes salieron en masa, listos para ir a la guerra. Así que ahora se han echado atrás. Y eso, dentro de todo, es una buena noticia. Pero deja claro que esto no se limita solo a ir contra Irán. Hay todas esas tensiones regionales. Ahora bien, en cuanto al Consejo de Cooperación del Golfo, el nombre tiene su ironía, porque los saudíes no se llevan necesariamente bien con los emiratíes. Los cataríes estaban enfrentados tanto con los emiratíes como con los saudíes. Así que no hay una afinidad natural ahí. Si pudieran, se fastidiarían unos a otros sin dudarlo. Esto es Pakistán intentando montar una especie de alianza panislámica que uniera, o al menos coordinara, a los ejércitos de Egipto, Turquía, Arabia Saudí e Irán para asegurar la zona, protegerla frente a Israel. Y lo que estamos viendo, al menos hasta ahora, es que el objetivo de Irán de expulsar a Estados Unidos de la región se está cumpliendo. En Washington no quieren reconocerlo, pero eso es exactamente lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, coronel, aquí tenemos el estrecho de Hormuz, de ayer y del día anterior. Ayer había 8 buques y el día anterior 15, si miramos el mapa. Y no pasa nada en la parte sur del estrecho. Como puede ver, todos están usando la zona más cercana al lado iraní, por esas rutas designadas por la Guardia Revolucionaria. Y el objetivo principal, no sé si sigue siendo mantener abierto el estrecho de Hormuz mientras continúa el combate. ¿Hasta qué punto eso sigue siendo la prioridad? El general Keane dijo básicamente que la razón principal por la que están destruyendo esos puentes es porque quieren hacer algo de forma directa en la región. Quieren impedir que puedan transportar material necesario y demás cosas a través de esos puentes, arriba y abajo, por ese lado del Golfo. Vamos, es evidente que eso es lo que intentan hacer. No lo sé. Con la experiencia que tuvimos con los serbios durante la guerra en la antigua Yugoslavia, no estoy seguro de que sea una forma muy sensata, ni siquiera desde el punto de vista táctico de actuar. Sobre todo porque siempre hay alternativas, hay maneras de sortear lo que se está haciendo, y los serbios lo demostraron de sobra. Pero en definitiva, como acaba de mostrar tu mapa y el movimiento que señalabas, ese canal del norte que se está utilizando principalmente. Y eso significa que la gente ha reconocido, no me refiero necesariamente a los iraníes o a la gente del Consejo de Cooperación del Golfo,
Me refiero a los transportistas, a las aseguradoras y a otros actores que han reconocido qué parte del estrecho es la más viable. Y también han reconocido quién controla esa parte del estrecho la mayor parte del tiempo. Podrías decir que el lado sur sería igual de bueno, porque Omán es un socio neutral en todo esto. Y yo diría, sí, probablemente si Estados Unidos fuera un aliado fuerte de Mascate. Pero en esencia creo que lo que estamos viendo son las realidades de la geografía y de la posición de Irán. Y no creo que eso vaya a cambiar. Quizá de forma temporal, durante un momento o dos, podamos alterarlo un poco, pero al final volverá a ese mismo patrón. Va a volver a caer en la geografía natural y en la proximidad de los iraníes a esa zona. ¿Cómo cambiarías eso? Lo cambiarías poniendo, como dije antes, 1 millón o 2 millones de soldados sobre el terreno, avanzando de un extremo de Irán al otro, consolidando tu control, más o menos como hicimos en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha ayuda de los aliados, y quedándote allí para siempre para mantenerlo. O instalando, como hicimos durante tanto tiempo, al Shah, y haciendo que el Shah fuera nuestro protector en el Golfo, el que controlaba todo ese aparato y esa geografía. No hay otra forma de hacerlo. Es la realidad del terreno, la realidad de la geografía, la realidad de los pueblos que viven en esa geografía. Parece que no tenemos ninguna conciencia de eso, en absoluto. Ayer estuve hablando con un tipo de la Fuerza Aérea sobre Kane. Le dije, mira, la nueva disposición que Powell aplicó con tanta fuerza junto a H.W. Bush, la nueva disposición de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, la Ley Goldwater-Nichols, estableció un presidente del Estado Mayor muy poderoso, tan poderoso que podía decirle al secretario de Defensa, en este caso, Cheney, dile que voy a ver al presidente, voy a ir allí y voy a hablar con él personalmente, tú no vienes conmigo, voy a verle yo mismo. Ahora bien, por supuesto, el presidente tiene que, como hizo Bush con Powell en 2 ocasiones, aprobar ese viaje y organizar algún tipo de acuerdo. Una vez organizó un almuerzo y otra vez preparó una reunión en el despacho oval, y en ambas discusiones Powell salió ganando. Ese es el cambio. ¿Kane siquiera lo sabe? Porque vamos a ver, este es un tipo de la Fuerza Aérea, y no entendíamos cómo un teniente general de la Fuerza Aérea, aunque lo hubieran sacado de la jubilación y su experiencia fuera sobre todo en operaciones especiales, podía ser tan corto de miras como para no decirle primero a Hegseth, y si eso no funciona, entonces ir a decírselo al presidente. Esto es una estupidez, lo que estamos haciendo. Igual que dijo Larry, estamos gastando todas estas municiones. Tenemos otros enemigos en el mundo, tenemos un problema en Europa. ¿Quién se ocupa de eso? Nadie, que yo sepa. Larry, ¿quieres añadir algo antes de despedirte? Sé que ido. No, creo que el coronel lo ha resumido perfectamente. Esta es una política inútil. Creo que le damos a Trump una semana o 2 más antes de que empiece a suplicar. No lo hará en público, claro. Dirá algo como, oh, Irán nos está suplicando que negociemos. Así que pienso que están en una situación tan desesperada que vamos a darles una oportunidad. Será justo lo contrario, está proyectando. Va a ser Estados Unidos quien esté desesperado por lograr un acuerdo, y no sé si Irán va a estar dispuesto a concederlo esta vez. Pero bueno. Creo que tienes toda la razón en eso. Creo que se han rendido, han tirado la toalla con nosotros completamente. Quiero decir, si yo estuviera en su lugar, lo haría. Muy bien, chicos. Okay, see you, Larry. Más tarde. Vale. Nos vemos, Larry. Saluda a la gente de Rumble. Adiós. Coronel, creo que una de las principales razones, como acaba de mencionar Larry, es suavizar la posición iraní. Y lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos en un podcast junto con Joe Rogan fue que esto es una especie de baile político. Lo que estamos haciendo con estos ataques en la parte sur de Irán es presionarlos para de algún modo consolidar, ¿sabe? Desde que empezó la guerra, esa ha sido siempre la agenda.
Con los ataques, decían que todo el gobierno, todo el país se iba a derrumbar. Luego dijeron, vayamos con presión política, presión económica, con todo. Y ahora lo mismo. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Y además, ¿cómo lo ve usted? ¿Ha visto el cortejo fúnebre y cómo reaccionaron los iraníes? Se ven las banderas rojas entre la multitud, los cánticos pidiendo venganza, básicamente venganza. ¿Cuál es su interpretación de eso? ¿Y cuál cree que es la percepción dentro de la administración Trump? What is the perception on the part of the Trump administration? I think the best way to summarize it is Creo que la mejor forma de resumirlo es hacer lo mismo una y otra vez, sin que funcione, pero pensando que si lo haces una vez más, entonces sí funcionará. Y eso me parece exactamente lo que estamos haciendo. En realidad nada ha cambiado en nuestros objetivos, ni tácticos, ni operativos, ni estratégicos. Aunque me costaría mucho identificar cuál es el objetivo estratégico, más allá de lo que Trump ha dicho, obligar a los iraníes a rendirse y hacer lo que queramos, lo que incluye desde el programa nuclear hasta el estrecho de Hormuz y todo lo demás. Y hemos fracasado por completo. Y ahora, creo que hemos cerrado cualquier posibilidad futura de actuar en otro plano que no sea el de la guerra cinética. to operate on any other plane than kinetic warfare. And we are losing the kinetic warfare. Y estamos perdiendo la guerra cinética, mientras que los iraníes, por el contrario, están ganando. Así que, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Y como decía Larry, o como tú mismo apuntabas hace un momento, puede que estemos ante la posibilidad de perder un portaaviones o algún otro gran buque de combate en alta mar. Si ellos ya han tomado esa decisión, creo que lo que veíamos antes, primero veíamos cierta prudencia por parte de la Marina, al mantenerse a más de 1000 millas náuticas de la costa, donde era muy difícil alcanzarlos. Si ahora nos estamos acercando al rango de lanzamiento y exponiendo esos portaaviones de una forma que los hace vulnerables a lo que Irán aún conserva, entonces estamos entrando en otro dilema. Then we're courting another dilemma. But Nima, I could see people. Pero Nima, puedo imaginarme a Pete Hegseth, ese hombre que quiere hacer pruebas de testosterona a todo el mundo, incluso a las mujeres del ejército. Puedo imaginarlo diciéndole a Trump, necesitamos perder un portaaviones. Si perdemos un portaaviones con 5,000 hombres y mujeres a bordo, el pueblo estadounidense volverá a estar de nuestro lado. La gente se está alejando de nosotros a toda velocidad. Los estadounidenses no apoyan esta guerra, al menos no de forma significativa. ¿Cómo los recuperamos? Haciendo que mueran 5,000 estadounidenses. ¿Suena cruel y despiadado? Este es un hombre que ha matado a más de 200 personas en alta mar sin ningún tipo de proceso legal. Es un hombre que está matando a ciudadanos estadounidenses en las calles casi cada semana, como si fuera el propio ISIS. Este es un hombre al que no le importa en absoluto matar a cualquiera en el mundo si tiene que hacerlo, o si quiere hacerlo. Así que puedo imaginarme perfectamente que ese escenario se dé. Acercan un poco más los portaaviones, porque hemos perdido todas esas bases aéreas, hemos perdido Al Udeid, hemos perdido todas las demás desde las que volábamos, sobre todo en Jordania. Por eso ahora estamos usando poder naval, poder aéreo naval. Acércalos, porque hay que acercarlos. No puedes seguir reabasteciéndolos una y otra vez desde una distancia así. Tienes que acercarlos. Y entonces hundes uno. Y en ese momento el pueblo estadounidense está de tu lado. Así es como piensan estas personas. This is the kind of way these people think. Colonel, you mentioned how they Coronel, usted mencionó cómo votaron, en su mayoría demócratas, en contra de la nueva ayuda o de la ayuda militar a Israel. Y uno de los temas principales ahora mismo en Estados Unidos es precisamente el caso de Israel y cómo se siente la gente respecto a la relación entre Estados Unidos e Israel. A J.D. Vance le preguntaron qué tipo de influencia tiene Israel en Estados Unidos. Esto fue lo que respondió. has in the United States. Here is what he said. Why is Israel losing? Why is Israel losing American public opinion? ¿Por qué está perdiendo Israel el apoyo de la opinión pública estadounidense?
Bueno, la narrativa es que Israel tiene una influencia muy desproporcionada en la política de Estados Unidos. Sí, lo entiendo. Veo esa narrativa. De hecho, creo que hay algo de cierto en eso. A ver, ¿intentan influir en la política estadounidense? Sí, pero como dije antes, muchos otros países también lo hacen. En la medida en que Israel lo hace, creo que algunos son mejores que otros en eso. Y los israelíes, desde luego, son más eficaces que la mayoría. Pero no diría que sean el único país que logra influir de forma efectiva en la política estadounidense. Simplemente creo que hay que ser consciente de ello. Quiero decir, ¿por qué no lo harían? Es un país de 9 millones de personas. Nosotros somos 330 millones. Así que, por supuesto, van a intentar convencer a los estadounidenses, van a intentar mover la opinión en una dirección u otra. Creo que just por una update en spa parfsit en Noel de Munich Litting. Direction or another. I think that's just the nature of the beast. He doesn't even know the proper population of Israel. Has Ni siquiera sabe cuál es la población real de Israel. Son 14 millones de personas. Ahora bien, admito que muchos se han marchado, se han ido. Eso en vietnamita significa salir, se han ido. Pero tienen 14 millones, de los cuales unos 7,2 son árabes palestinos o árabes en general. Creo que él solo cuenta a los judíos. Sí, solo cuenta a los judíos. Y eso es una auténtica tontería. Es ignorancia y eso es imperdonable en alguien como Vance. O es mentira. No hay otra explicación. or it's lying. There's no other way around it. There is no other country on the earth. No hay ningún otro país en el mundo que influya en la política y en las decisiones de Estados Unidos. Escriben libros de texto en los institutos de Virginia, libros que presentan la situación palestina de una forma muy negativa o que directamente la borran de la historia. Tienen una influencia desmesurada en los 50 estados. Cuentan con comités en cada estado que revisan la educación en todos los niveles, que analizan el gasto, que observan cómo empresas israelíes consiguen contratos por encima de empresas estadounidenses. En Virginia lo hicieron con los paneles solares. Es el país más influyente en nuestro sistema político, sin comparación posible. ¿Y él tiene la cara de ponerse ahí y decir eso? And he has the gall to stand up there and say that? He said many Dijo que muchos países tienen influencia o algún tipo de... ¿Quiénes son esos? Quiero saberlo. I want to know. I want to know. Venezuela doesn't have much. Quiero saberlo. Venezuela no tiene mucho, Brasil tampoco. Argentina quizá. Bueno, puede que ganen el Mundial de la FIFA. Pero quiero decir, ¿quién tiene ese tipo de influencia? Y Trump ha alejado tanto a Europa que podrías decir que en otro momento Francia o Alemania o incluso España o tal vez Finlandia o quien fuera tenían cierta influencia desproporcionada aquí o allá, una influencia de nicho o como quieras llamarlo. Pero ya no. Ahora nos odian, creo, casi tanto como los iraníes, solo que no pueden hacerlo tan público. De hecho, Nima, yo diría que ahora mismo, en este momento, entre un 60 y un 70% del mundo nos desprecia. Y es la parte importante del mundo, es la que genera dinero, la diplomática, la del derecho internacional, la del Estatuto de Roma. International law, it is the Rome Statute, it is the part of the world that really still matters. Es la parte del mundo que de verdad sigue siendo decisiva si queremos salir de este lío y llegar al próximo siglo. Es la parte del mundo que importa, es el PIB, es la población. Y nosotros estamos en contra. Estamos en contra solos, en una llanura barrida por la confusión, la alarma, la lucha y el combate, donde ejércitos ignorantes chocan en la oscuridad. Y la mayoría de esos ejércitos están perdiendo en ese enfrentamiento. Necesitamos, con urgencia, revisar todo lo que estamos haciendo en el mundo ahora mismo. De verdad, con urgencia. En lo económico, en lo financiero, en las sanciones, en lo militar y desde luego en lo diplomático, en cómo nos relacionamos con el mundo. Este tipo que escribió el artículo en The Economist, Andrei Melnichenko, la verdad es que hizo un texto bastante bueno. Melnichenko, he really wrote a pretty good piece. It could have gone back to 1992. Podría haberse remontado a 1992. Ha vuelto a ese terreno en el que no deberíamos haber declarado un mundo unipolar. No deberíamos, ni por un momento, haber dicho que somos los gurús del mundo. Deberíamos haber compartido, y compartido por igual.
Deberíamos haber integrado a Rusia en Europa, tal y como habíamos planeado hacerlo. Deberíamos haber hecho todo eso, pero eso ya es agua pasada. Ahora bien, eso no significa, como él sugiere en este artículo, que si prevalece el sentido común en Moscú, en Berlín, en Washington o en Tokio, no podamos volver, en la próxima década más o menos, a una situación más parecida a aquella. Pero ahora mismo, el obstáculo somos nosotros. Somos el impedimento para que el mundo se entienda, por así decirlo. No parece que Donald Trump tenga ningún tipo de solución. En el caso de Rusia, la situación está empeorando. Pero esa es la verdad. Como Larry insinuó antes de irse, ese es el verdadero dilema aquí. Trump parecía entender parte de esto solo desde su perspectiva empresarial. Parecía comprenderlo. Quería poner fin a la guerra de Ucrania y dijo que lo haría. No tenía ninguna intención de ir a la guerra con Irán. Aunque provocó una situación que podría haber llevado a eso al romper de forma colosal la diplomacia con Irán por primera vez, con el acuerdo nuclear, el Sheh-Poa. Pero, en esencia, parecía pensar que lo que se había hecho antes, bajo Bill Clinton, incluso bajo Barack Obama y sobre todo bajo George W. Bush, había sido un error desesperado, que habíamos malgastado muchísimo dinero y librado guerras absurdas y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Israel. En realidad, estoy llegando a la conclusión de que a él no le importa quién vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ya sea su esposa, un republicano o un demócrata. Lo que quiere es salvarse a sí mismo y a los suyos. No sé si viste el informe. Los medios iraníes contaron que esos dos, Steve Witkoff y Jared Kushner, están usando de alguna manera todas estas negociaciones para ganar más dinero. Sí, he visto estimaciones de miles y miles de millones de dólares que están ganando. He visto estimaciones de miles de millones de dólares que planean ganar con Gaza. Al final, con Gaza, cuando se convierta en lo que sea que tengan pensado convertirla. Se informó, según Dropside, que uno de los altos funcionarios iraníes les dijo que Irán había calculado unos 9.000 millones de dólares en beneficios obtenidos por la manipulación del mercado, llevada a cabo por personas cercanas a Donald Trump, principalmente Kushner y Steve Witkoff. Y básicamente, dicen que Irán envió un mensaje privado a J.D. Vance durante las conversaciones en Suiza, advirtiendo de que Kushner y Witkoff estaban abusando de las negociaciones, más interesados en aprovechar información privilegiada para ganar dinero en los mercados financieros que en alcanzar un acuerdo. J.D. Vance reaccionó a este informe. Dijo, esto es completamente falso. Nunca recibí un mensaje así. Si lo hubiera recibido, habría dicho que Jared y Steve son miembros de confianza del equipo del presidente y amigos muy queridos. Nadie ha hecho más que ellos dos por trabajar en favor de la paz y la prosperidad en la región. La idea de que estén operando con información privilegiada es absurda. No sé de qué tipo de artículo o informe está hablando. Bueno, ahora hasta el tipo del teleprompter del presidente está metido en líos, ganando dinero con información privilegiada. La idea de que Jared Kushner y Steve Witkoff no estén sacando beneficio de todo esto, o ya puestos, que toda la familia Trump no esté ganando dinero con lo que él hace, es evidente. Tan evidente que incluso algunos de los seguidores de MAGA deberían haberse dado cuenta ya. Este es un presidente que vive del engaño, y una presidencia que vive del engaño. Están ganando dinero a cada paso que dan, haciendo cosas como Kash Patel, que usa su avión privado para ir a ver a su novia, o Kristi Noem, o quien sea, haciendo lo que hizo con sus aviones personales. Esta es probablemente la presidencia más así desde no sé ni cuándo.
No conozco otra presidencia que haya exprimido tanto al contribuyente estadounidense como lo está haciendo esta. Y están orgullosos de ello. Están orgullosos. Donald Trump sobre todo está orgulloso. Cuando exprime a Hacienda o cuando aloja al servicio secreto en uno de sus hoteles o los manda a un campo de golf suyo o se los lleva a Mar-a-Lago o haga lo que haga, está orgulloso de ello. Está orgulloso. Ese es dinero para el imperio Trump. Es dinero sacado del bolsillo del contribuyente estadounidense para el imperio Trump. Y hay 40 millones de estadounidenses ahí fuera que le aplauden por hacerlo. Tengo que irme. I gotta run. Thank you. Gracias, Larry. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos pronto. See you soon. Lo he disfrutado. Cuídate. No, Joss,